The Binding of Isaac. Videojuego de acción y aventura, cuya trama del juego es que la madre de Isaac, el protagonista, recibe un mensaje de Dios exigiendo la vida de su hijo como prueba de su fe. Isaac, temiendo por su vida, huye al sótano de su casa, el cual se encuentra lleno de monstruos con los que deberá luchar para sobrevivir. Este juego es uno de los más referentes del estilo de juego roguelike, donde los niveles son generados de manera aleatoria, para explorar y derrotar a los distintos monstruos en combate en tiempo real, mientras recoges objetos y potenciadores para vencer a los jefes, y finalmente, a la madre de Isaac. El juego fue creado por el desarrollador independiente Edmund Macmillan, el cual actualizó el juego con distintas expansiones con ayuda de la desarrolladora Nicalis, además de sus distintas adaptaciones en plataformas y el desarrollo de distintos spin-off de la serie. En este video veremos las apariciones que tuvo la franquicia dentro de otros videojuegos a lo largo de su tiempo de vida. Sin más que decir, empecemos. Team Fortress 2. Juego shooter multijugador, que se destaca por su fuerte sentido del humor, con estética caricaturesca, y un estilo de juego basado en el trabajo en equipo, con distintas clases para tu personaje, los cuales tienen distintas habilidades para ayudar a tu equipo a conseguir la victoria. El Brimstone, un artículo cosmético promocional para el uso en todas las clases de personajes, se lanzó como regalo por la compra del juego de Binding of Isaac, Rivers, en la tienda de Steam, en el tiempo que se estrenó el juego. Este cosmético es un par de cuernos curvos, basado en el objeto pasivo que usa Isaac en su juego, el cual le otorga estos característicos cuernos, entre otras habilidades. Este objeto tiene dos estilos, llamados sombrero y sin sombrero. Además, hubo otros objetos promocionales que estuvieron considerados para la promoción de The Binding of Isaac, Rivers, en vez del cosmético Brimstone. Daños catastróficos. Videojuego de simulación, en el que eres un gato doméstico muy destructivo, el cual corre por su casa derribando, rompiendo, y desordenando todos los objetos de su hogar, para explorar y desbloquear nuevas habilidades especiales de destrucción. Como parte de una actualización, se agregó a Isaac como un juguete cameo, el cual puede aparecer aleatoriamente en cualquier nivel del juego. También se añadieron varios otros juguetes que hacen referencia a otros personajes de grandes juegos independientes. Aunque el juguete de Isaac tiene el detalle de que, al golpearlo, hace su típica posición fetal de tristeza, saliéndole lagrimitas para que lo dejes en paz. Pony Island. Un juego arcade de aventura gráfica, donde evitas obstáculos, y disparas a los distintos enemigos, mientras vas explorando la programación interna del juego de arcade Pony Island, el cual está corrompido por el propio Lucifer, que intenta reclamar el alma del jugador para sí mismo. En este juego hay distintos secretos, y finales, donde uno de ellos incluye un cameo del personaje, I Am Error, de The Binding of Isaac, el cual es un easter egg del juego, que al cumplir ciertos requisitos e introducir la contraseña, I Am Error, aparecerá en la pantalla, el cual te otorga además un logro del juego con un ticket del arcade. Castillo espeluznante. Un juego de estilo retro, donde ayudarás a una polilla a explorar un misterioso castillo. Este se caracteriza por tener un sistema de combate basado en distintos minijuegos, enfrentándote a personajes que hacen referencia a diferentes series de videojuegos. En el modo libre del juego, se pueden seleccionar distintos personajes vistos en la aventura principal, entre los que se encuentran Eva y Eden, personajes protagonistas en The Binding of Isaac, con los cuales puedes explorar el castillo, y tener sus propias luchas contra jefes en este modo. Rock of Ages 2. Un juego con mecánicas de estrategia y tower defense, en el que debes mover rocas gigantes para guiarlas a lo largo de un camino, para derribar el asentamiento del rival, mientras proteges tu fortaleza de sus ataques. Como DLC de tiempo limitado, se agregó un pack basado en The Binding of Isaac, de forma gratuita. Este pack incluye una roca basada en la cabeza de Isaac. 3 avatares para el juego, que son Blue Baby, Azazel y Isaac.
y además de 3 estandartes nuevos para adornar tu lado del campo de batalla. Además, el DLC viene con una descripción que dice: el miedo de Isaac a su madre maníaca lo ha obligado a vivir en sótanos mohosos, cuevas fétidas, profundidades sombrías y cosas peores. Ahora, el niño llorón favorito de todos se encuentra justo en medio del campo de batalla de Rock of Ages para poder olvidar sus traumas del sótano. Gladiadores del Guano. El juego de fiesta multijugador que nadie pidió, pero que todos necesitan, donde controlas adorables criaturas, las cuales intentan descubrir quién domina la técnica del excremento aéreo, en los distintos modos de juego que ofrece. En el juego, Isaac hace su aparición como personaje invitado seleccionable, junto a un escenario basado en el sótano de mamá de The Binding of Isaac. Además, en el juego tiene otros distintos invitados con los que jugar. Blade Stranger. Juego de lucha 2D, del tipo 1 vs 1, con un estilo de juego rápido y combos, que lo peculiar que tiene, es que está compuesto por varios personajes de diferentes franquicias de videojuegos independientes, que en su mayoría son de la desarrolladora Nicalis. En este, Isaac aparece como luchador seleccionable, el cual porta el cuchillo de su madre, además de otras sorpresas en sus movimientos especiales, como el ataque de lanzamiento de lágrimas. Su participación está integrada en la historia del juego, siendo invocado a este extraño mundo, donde aparece llorando como siempre, el cual se ve forzado a participar en un torneo de lucha, para salvar su mundo de la devoradora de servidores Lina. Donde el ganador será el nuevo campeón, llamado Blade Stranger. Crystal Crisis. Juego de puzzles, en el que debes acomodar piezas para hacer agrupaciones de colores y destruirlas, el cual cuenta con un ecosistema de personajes asociados a la marca de la desarrolladora independiente Nicalis. En el que Isaac aparece como personaje seleccionable, donde cada luchador tiene movimientos especiales tanto de ataque como de defensa, en el cual, Isaac tiene varios guiños a The Binding of Isaac, que además, incluye su escenario del ático, donde puedes enfrentarte a otros personajes del juego. Fortnite. Exitoso juego free to play, que posee distintos modos de juego para disfrutar, en el que puedes adquirir distintas skins de diversas franquicias que hicieron colaboración con el título, para usarlas en sus diferentes modos. Donde The Binding of Isaac tuvo su colaboración con distintos cosméticos disponibles en la tienda del juego, y son: el cuchillo de mamá, como pico, en el que se puede ver un reflejo de Isaac en este. El emote, Duque de las Moscas, en el que te montas en uno de los jefes de la serie. Y el accesorio mochilero, Isaac, que es del tipo reactivo, en el que Isaac imitará su animación de abrir cofres al abrirlos en el juego. También incluye animaciones al caminar, al recibir daño, e incluso al ser derribado, donde este hará su clásica posición fetal de tristeza. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Como vieron, The Binding of Isaac tuvo pocas apariciones a lo largo de su existencia, a pesar de ser uno de los más referentes de los juegos independientes roguelike. Sin embargo, este posee múltiples referencias a otros videojuegos dentro de sus propias entregas. Sin más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.